Saludar a nuestros invitados. Quiero comenzar con Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, analista político. Está con nosotros desde allí, desde el Zócalo en Ciudad de México. Arnulfo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, querida Idania, siempre un placer desde esta majestuosa plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en un día además maravilloso acá en México. Un día maravilloso e importante. Ahora, quiero preguntarte, y ya voy a saludar también a la invitada que nos va a acompañar, pero quiero comenzar preguntándote, este tipo de eventos, de robos, de papeletas de los que mencionaba Alejandra, ¿no vienen a alimentar de alguna manera el temor que sienten algunos comentaristas que han puesto sobre la mesa esas dudas sobre el sistema electoral en las que ha venido insistiendo el presidente López Obrador? Pues mire, Dania, esta ha sido una elección desafortunadamente marcada por esa violencia. Hoy creo que desafortunadamente se ha repetido en algunos puntos muy específicos del país, pero lo que sí tenemos es 92% de las casillas abiertas, plenamente abiertas, 162,000 casillas, un poco más en el país, de las cuales pues 8% por algunos motivos de los que hemos visto ahora precisamente en el reporte de Alejandra, no han podido abrir o han tenido que ser cerradas. Pero efectivamente, desafortunadamente hemos tenido una elección marcada por una violencia inédita en términos de violencia política contra candidatos, y por el otro lado, pues también hemos visto que hoy se ha repetido precisamente en esos espacios donde hubo violencia durante la campaña, algunos conatos de impedir que se realicen las elecciones. No obstante, creo que pues una cifra del 92% de casillas abiertas y funcionando, si bien es ligeramente más baja que el histórico, está siendo, pues digamos, es un número, creo yo, aceptable. Quiero saludar también a Alejandra Camacho Ortiz, profesora de Derecho en la Universidad de Iberoamérica y Anáhuac de México, que nos acompaña también la tarde de hoy. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Idania, muchas gracias a ti y a todo el público de NTN 24. Un placer estar con ustedes. Señora Camacho, yo comenzaría preguntándole, esta violencia política a la que hizo referencia Arnulfo, ¿incidirá en los resultados de estas elecciones de hoy? Me parece que es muy importante distinguir la violencia política, que ciertamente ha ido al alza. Este es uno de los procesos electorales más violentos en la historia de México. No es necesariamente la jornada electoral, no es lo que marca la jornada electoral. Decía Arnulfo claramente que teníamos un 92%, con el reporte del INE a las 4 de la tarde tenemos un 98.46% de casillas instaladas. Es alto. El presidente del Instituto Nacional Electoral califica la elección como con incidentes aislados, y a mí me parece que hay que distinguir claramente entre la jornada de hoy y el proceso. Si bien el proceso electoral ha sido caracterizado por la violencia política en gran medida, la jornada, esa es mi opinión, se ha caracterizado, o esperemos que al final las cuentas así nos den, por una alta participación, una participación copiosa, han llamado las autoridades, lo que sería un cierre, un gran broche de oro para un ejercicio ciudadano. Y también, lo que es muy importante, para más de 1,5 millones de ciudadanos movilizados, o cerca de 1,5 millones de ciudadanos movilizados y funcionando y trabajando en las 160,065 casillas instaladas hoy y funcionando en el país. Arnulfo, vuelvo contigo a esa alta participación a la que hace referencia Alejandra. Evitaría, porque la participación copiosa de una u otra manera es lo que marca la definición en un proceso electoral y evita los posteriores comentarios que son los que siempre vienen a manchar con las dudas que dejan sembrar aquellos que pierden la elección.
De acuerdo, Dania. Mira, se ha visto efectivamente es una participación copiosa desde la mañana. Realmente creemos y digamos eso es en lo que coinciden la mayor parte de los analistas durante el día, que habrá una participación o muchísimo más alta o, dicho de otro modo, un abstencionismo muchísimo más bajo que en ocasiones anteriores en elecciones intermedias. Recordemos que las elecciones intermedias, digamos por tradición, tienen una participación normalmente menor que las elecciones presidenciales. Sin embargo, en estas elecciones intermedias hay tal interés y ha habido tal promoción de las posturas y las posiciones de los diferentes partidos que muy probablemente habrá una alta participación. Y hablando pues del tema que tú mencionas, pues por supuesto que una alta participación disminuye o disminuye las dudas y legitima de alguna manera los resultados. Se están esperando, sin embargo, Dania, resultados muy cerrados, resultados sumamente, verdaderamente hay... Pues, lo que se puede ahorita sentir en el país es resultados muy, muy cerrados, empates en muchos lugares que ya se preveían por las encuestas, pero que parece que se están confirmando. Y sin duda alguna habrá mucho trabajo de tribunal posterior a esta elección seguramente, pero sin duda alguna es una gran noticia la altísima, lo que yo preveo, y creo que todos los que estamos aquí presenciando, sintiendo esta elección, prevemos como una muy alta participación. Vuelvo con nuestra invitada, con Dulce Alejandra, para preguntarle particularmente por la Cámara de Diputados que va a renovarse, donde Morena hasta ahora ha tenido una amplia mayoría. Las encuestas, que pueden equivocarse, se han equivocado en nuestra región en las últimas elecciones, en distintas oportunidades, pero pareciera que Morena no tendría la mayoría o pudiera perderla. ¿Cómo incidiría esto en la gobernabilidad del país? Y Dania, las perspectivas que arrojan las encuestas indican que efectivamente Morena solo por sí mismo habrá de perder el control de la Cámara o de los procesos legislativos ordinarios. No así entrando con el resto de los partidos que se apuntan ahora como ser o para ser sus colaboradores, para ser parte de este grupo político unitario en la Cámara. En ese sentido, no esperamos, de acuerdo con la mayoría o con algunas de las encuestas, un cambio especialmente dramático en relación con la integración del Congreso, en relación con su funcionamiento, dado que finalmente Morena accederá o logrará el control de la Cámara, logrará la mayoría absoluta de la Cámara, si no por sí mismo, sí en atención a partidos que le llaman algunos satélites o por lo menos aliados. Así lo que esperamos, y creo que podríamos apuntar a ello, es a no demasiados cambios en relación con cómo se han estado llevando hasta ahora las cosas en el trámite del proceso legislativo, pero sí una necesidad mucho mayor del partido en el poder, del partido en el gobierno, para tener que mantener a sus aliados precisamente en esa condición y con claramente imposibilidad para lograr una mayoría calificada, es decir, para poder lograr cambios en la Constitución. Arnulfo, ¿no le vendría bien al país un equilibrio de poderes? Es decir, una amplia mayoría, por supuesto, permite gobernar al presidente de turno, pero también le resta poder a la oposición. Pues mire, Dania, precisamente esa fue la idea detrás de la coalición Vamos por México, Va por México, de PRI, PAN, PRD, que era equilibrar ese predominio que tenía Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Y efectivamente pues todos los ejercicios estadísticos o todos los ejercicios de encuestas indican que junto con sus partidos aliados,
el partido en el poder, Morena, el partido del presidente López Obrador, podrá lograr esta mayoría absoluta que le permitiría hacer cosas como cambios de leyes ordinarias o la aprobación del presupuesto. Pero también esos mismos ejercicios, prácticamente todos indican que no alcanzaría esta mayoría calificada, que es la que se necesita para otro tipo de acciones como que implican cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución, por ejemplo, el presidente López Obrador había, digamos, con la capacidad de cambiar la Constitución, había, digamos, amenazado, por ejemplo, con desaparecer el INE y hacer otro tipo de medidas que literalmente van en el corazón de su proyecto. Esto, sin duda alguna, si esto se materializa, si incluso la oposición al presidente López Obrador pierde la mayoría absoluta, pero no pierde la mayoría relativa, estaríamos entrando a una etapa de un relativo equilibrio que en los últimos 3 años no hemos tenido. Dulce Alejandra, vuelvo contigo. Ya les voy a una pregunta para cada uno antes de terminar. Dulce, ¿le conviene al país cambiar la Constitución? A tu juicio, por supuesto. Le conviene al país un equilibrio de poderes y le conviene al país funcionar de conformidad con la maquinaria constitucional hoy existente. Me parece que todos los pronósticos nos indican que el presidente tendrá que buscar alianzas, tendrá que buscar fuertes alianzas y lo que quiere es modificar la Constitución. Y eso me parece que es relevante en términos de división de poderes y de control al poder, en relación con si se debe, se puede y hasta dónde conviene modificar la Constitución. Hoy depende de quién, con qué intereses y bajo qué pactos y alianzas. Arnulfo, te hago la misma pregunta. ¿Le conviene al país cambiar la Constitución? ¿Le conviene a México entrar en ese sendero? Mira, Idane, no podría yo estar más de acuerdo con Dulce. Yo creo que a México lo que le conviene es entrar a un sendero de normalidad institucional, en donde que desafortunadamente en los últimos 3 años, donde ha habido, pues había además, digamos, democráticamente, esto no lo podemos discutir, era facultad del partido que se llevó la gran mayoría en las cámaras, llevar adelante su agenda, pero esto no ha necesariamente redundado en un equilibrio que fomente la discusión, que fomente los balances en la toma de decisiones o que fomente incluso la viabilidad o la estabilidad institucional. En ese sentido, creo que este nuevo escenario que se podría abrir esta noche y lo empezaremos a saber, puede ser sin duda alguna una oportunidad de equilibrar estos excesos. Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, analista político. Dulce Alejandra Camacho, profesora de Derecho en la Universidad Iberoamericana y Anáhuac de México. Gracias a ambos por acompañarnos. Buena tarde para los dos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias, Idania. A usted.